Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este encuentro de hoy, 17 de enero de 2022, adentrándonos y siguiendo pues en este maravilloso acercamiento y aproximación a la introducción al Nuevo Testamento. Hemos venido ya adentrándonos a este mundo de lo literario. Lo hacíamos desde que nos acercábamos a los textos de la infancia, y ya pues hemos ido abordando un poco la introducción, sobre todo a la primera parte del Nuevo Testamento, a los Evangelios. Ya pues, nos aproximamos a ese mundo de los Evangelios sinópticos, con esas entrevistas o materiales pues, de conocer un poco cómo cada uno de los evangelistas hicieron su obra, y hoy nos adentraremos al mundo del Evangelio de Juan. Bueno, como teníamos programado para, a partir de este encuentro y en los sucesivos encuentros, tanto presenciales como virtuales que desarrollaremos, esta primera parte de la sesión la abordaremos desde la presentación de cada uno de los carismas de nuestras congregaciones. Hoy le corresponde a nuestras hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, que nos compartirán pues esa experiencia de un poco de su historia, de su carisma, y también pues la idea es que nos acerquen a descubrir qué papel o qué puesto ocupa la palabra de Dios en la vida de quien fundó la congregación, y en el carisma del instituto, si hay alguna presencia de esa palabra en la iluminación del carisma. Entonces doy la palabra a las hermanas franciscanas. Creo que ya tengo autorizado para que comparta, pero me confirman si pueden compartir pantalla. Ya le dio la opción. Sí. A ver si quedó bien. Que inhabilitó la función. Bueno, espera un minutico. Mira a ver si ya. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar con presentándole un video hablando de la figura de nuestra fundadora, y ya compartiremos más detalles de la vida de Madre Isabel y el carisma de nuestra congregación. Tú me has llamado, me has elegido, Señor. Tú me has llamado, me has elegido, Señor, para que viva en tu casa, para servir, para amar, para ser tu discípula, Jesús. Para que viva en tu casa, para servir, para amar, para ser tu discípula, Jesús. Envíame, Señor, a dar la vida como tú. El discípulo no puede ser más que su maestro. Envíame, Señor, a dar la vida como tú. El discípulo no puede ser más que su maestro. Tú me has llamado,
para ser tu discípula, Jesús. Para que viva en tu casa, para servir para ser tu discípula, Jesús. A mirarte siempre a ti, como María, mujer de fe, siempre a tus pies. Tu cruz quiero llevar, tu palabra en mi sembrar, y cerca de ti, vivir en ti, dar la vida por ti. Tú me has llamado, me has elegido, Señor, para que viva en tu casa, para servir, para ser tu discípula, Jesús. Para que viva en tu casa, para servir, para amar, para ser tu discípula, Jesús. Tu seguidora por siempre. Bueno, después de ver un poquito la figura de Madre Isabel, nuestra fundadora, decirles un poco más los detalles de su vida. Ella nació en Caracas el 21 de diciembre de 1855. Viene de una familia cristiana, netamente cristiana por la educación de sus padres. Su papá, un hombre también culto, de sólida formación cristiana, de sólidos principios. Su padre se llamaba Juan Bautista Lagrange, nacido en Francia. Y su madre, doña Rita, venezolana, también de una recia personalidad culta y refinada y muy sensible. Es la cuarta de 11 hermanos y fue formada pues en este hogar cristiano. Se formó también a la edad de 32 años, ingresó a la Tercera Orden Franciscana Regular, guiada por el padre Olegario y el padre Calixto, que bueno, que también van a ser parte de su historia, ya que la ayudarán un poco a la fundación de nuestra congregación. Y bueno, siento que somos netamente basadas en el Evangelio, en la palabra de Dios, ya por ser franciscana, tener la espiritualidad franciscana, ya que como guía tenemos a San Francisco de Asís, que él en su vida pues
su base de la espiritualidad, también de la formación de su orden, la base era el Santo Evangelio. Y como tomamos la espiritualidad de este gran hombre, de este gran santo, por ser franciscana, nuestra base también es el Santo Evangelio. Desde allí parte nuestra congregación, también es la base, hacer la vida en nuestras vidas. Y bueno, de allí también parte nuestra espiritualidad y carisma. Como también podemos ver, nuestra comunidad, nuestra congregación se fundamenta en tres virtudes que son una exigencia para cumplir el Evangelio, lo que es la fraternidad, la minoridad y la oración. En este momento yo les voy a hablar sobre la minoridad, la fraternidad. Las hermanas vivimos en comunidad como principal objetivo. De la forma de vida tenemos el cumplimiento del mandamiento nuevo. De esta manera nos constituimos en signos eficaces del amor de Cristo y por consiguiente nos comprometemos más expresamente a la realización universal del amor, procurando la unión de nuestros hermanos mediante el anuncio de la buena noticia para ser testigos del amor de Cristo ante el mundo. Bueno, otro de los puntos de nuestro carisma se basa también en la minoridad. Pues vemos que el espíritu de pobreza en el franciscano es mucho más que no poseer. Es una disposición del espíritu que debe conformar nuestra personalidad. Ese negarse tiene una explicación dentro del Evangelio mismo, que lo podemos encontrar con las bienaventuranzas. Para ser pobres, para ser pobre al estilo franciscano no basta en no tener y no anhelar bienes terrenos. O sea, quiere decir que para ser de esta pobreza no se habla solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Hay que ser manso, sufrido, confiar todo a la justicia divina, ser misericordioso, limpio de corazón, pacífico, conservar y comunicar la paz, trabajando por el bien. Como les venía diciendo, que esto lo podemos encontrar con las bienaventuranzas. Y pues, eso pues, como era Madre Isabel en uno de sus pensamientos, debemos vivir la vida de fe y tener un completo abandono en Dios, dejándolo hacer en nosotras su santa voluntad. Eso pues, el poner todo en las manos de Dios, pues fue lo que a Madre Isabel la ayudó a fundar pues esta congregación y a hacer vida al Santo Evangelio en los diferentes apostolados en los que ella pues pudo realizar y que hoy día lo hacemos vida. Otro punto y el último es el de la oración. La concepción franciscana de la vida debe integrar un espíritu propio de oración, que a ejemplo del seráfico Padre resulte constante, sencilla y existencial, naturalmente según las condiciones individuales de cada hermana. La oración así concebida hará fácilmente realizables nuestra fraternidad y la minoridad. Cada hermana tiene su propio estilo
de oración, pero al momento de hacer vida la oración que cada una concibe, así pues será más fácil los puntos anteriores, que es la fraternidad y la minoridad. Madre Isabel también, a ejemplo pues de nuestro Padre Francisco, fue nuestro principal ejemplo para hacer vida también estos 3 puntos. La madre se basaba mucho en el Sagrado Corazón de Jesús, quien fue su inspiración para fundar esta congregación de hermanas franciscanas. El Sagrado Corazón pues era ese impulso que ella tenía y en quien se refugiaba para hacer todo lo que ella quería, no tanto hacer su voluntad, sino la voluntad que el Sagrado Corazón pues le inspiraba. Bueno, y como les decía, de los diferentes apostolados que Madre Isabel fue inspirada para fundar la congregación, ella fue inspirada, su mayor anhelo era el de la atención a niñas, a esas niñas abandonadas que en aquel tiempo pues no tenían dónde vivir y pues no tenían formas de salir de donde estaban hundidas, pues. Y pues ella, al ver esa situación, su deseo era recoger esas niñas y ayudarlas tanto corporal como espiritualmente, darles su dignidad. Para eso ella pues fundó esta congregación y nos dedicamos a diferentes apostolados como lo es casas hogares, colegios, ancianato y ayudando pues en cada parroquia que nos encontramos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quieren saber alguna cosa. Una pregunta que yo les haría, o sea, también como para la comunidad actualmente, ¿qué uso hacen de la palabra de Dios en la vida de la congregación? Para la vida de oración, para el estudio, ¿cómo ven eso? O sea, ¿cómo es el uso que hacen en la congregación de la palabra, de la Biblia? Bueno, hermano, de la palabra de Dios hacemos la meditación diaria. En el rezo de las laudes, pues no hacemos la lectura breve que sale, sino hacemos el evangelio del día, la meditación personal y comunitaria, por supuesto. Y bueno, para que se haga vida en nuestras vidas en el día y en todo el resto de nuestro proceso, de nuestras vidas, pues. Muy bien, no sé si habrá algún otro comentario, alguna inquietud de parte de alguien más. Actualmente ustedes, la congregación se encuentra ¿en dónde? Además de Venezuela. Aquí en Venezuela, Colombia, España, Ecuador y Roma. Sí, muy bien, muchas gracias. La orden. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya el Zoom me dijo que nos quedaban 10 minutos hace 3 minutos. Nos quedan pues estos 7 minuticos para ver. No sé si podemos entonces concluir. Démosle gracias pues por este don de este carisma en la iglesia. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención cómo los distintos carismas han tenido un surgimiento en la realidad de cada lugar, de cada contexto social, cultural, siempre como con los ideales de estos personajes y de estos santos que tanto han interpelado a la vida de la iglesia,
pero me llama mucho la atención en el contexto venezolano, de la vida religiosa venezolana, cómo diferentes carismas religiosos asumen como el estilo propio de una cultura, de una realidad, para dar respuesta a unas necesidades desde las llamadas que Jesús hace también en ese contexto específico. O sea, me interpela mucho y me llama mucho la atención ver en esas fundaciones de vida religiosa en el contexto venezolano, cómo a partir de un carisma muy universal, pues se concretiza una respuesta de un carisma particular dentro de una realidad como es la de Venezuela. Y creo que debemos darle gracias a Dios porque esa es una riqueza que se da a la vida religiosa en la iglesia, sobre todo en eso, en dar respuestas concretas a las necesidades de los lugares donde esos fundadores y fundadoras nuestros pues le dieron con mucha audacia y con mucha creatividad respuesta a tantas necesidades que ellos veían desde la llamada de Jesús, desde el seguimiento de Jesús y como decían las hermanas, siempre con la mirada puesta en el Evangelio. Entonces, muchas gracias por su presentación. Vamos a aprovechar estos últimos minuticos. Si dejan de compartir pantalla. Hermano, Sí. ¿podemos presentar otro video? ¿Cuánto dura el videito? Nos quedan 5 minutos de esta sesión. Como 4 minutos. Vaya, hagámosle y en caso tal que quede mucho, lo vemos en la primera parte de la sesión siguiente. Pero podemos hacerlo. Cada una su llamada, cada una su mirada, con su forma de ser y su forma de querer, cada una y sus caminadas, un pasado diferente, un futuro a compartir. Y a pesar de diferencias, pesa más el que nos ha traído aquí. Dios me ha dado hermanas, un regalo para mi debilidad, porque el reino no se vive a solas, se construye en comunidad. Dios me ha dado hermanas, un regalo para mi debilidad, porque el reino no se vive a solas, se construye en comunidad. Dios me ha dado hermanas,
se vive a solas, se construye en comunidad. Viviré alabando, adorándote y sirviéndote. Toda mi capacidad de amar es para ti. Viviré alabándote, adorándote y sirviéndote. Toda mi capacidad de amar es para ti. Todo lo que tengo es tuyo. En todo puedo encontrarte. A que sepa utilizarlo. Solo si me ayuda a amarte. Bueno, agradecer a las hermanas franciscanas este momento pues que nos introdujeron en la presentación de su carisma y cómo la clave del evangelio pues siempre es interesante descubrirla como el fundamento de la vida religiosa. Todos nuestros fundadores y fundadoras tomaron alguna página del evangelio y Francisco, que es el modelo para ustedes, va a proponer que lo vivamos sin glosa, es decir, viviéndolo en fidelidad, sin ponerle muchas otras cosas. Hoy nos vamos a adentrar a un evangelio que les decía yo la vez pasada que es un poco particular. Tanto es así y tanta es la particularidad del evangelio de Juan que la iglesia no lo presenta dentro de sus ciclos litúrgicos como lo hace con los evangelios sinópticos. Les explicaba la vez pasada que la iglesia en su pedagogía y en su metodología de lección divina, que está tomada de la cultura judía, del pueblo judío, de la religión judía, que hace una lectura continua de los textos bíblicos. Para los judíos, el caso del Antiguo Testamento, leer el Pentateuco, los profetas, recitar los salmos. Ellos tienen una práctica y está establecido dentro del ciclo del año la lectura constante de los textos judíos, de la Biblia judía. El cristianismo pues ha hecho lo propio tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento, insertándolo a la experiencia litúrgica, a la experiencia celebrativa, que está combinada con lo que nos compartían las hermanas. La oración litúrgica que hacemos recoge pues mucho del fundamento bíblico con el que oramos, pero también con el que meditamos y profundizamos la palabra de Dios, esos ciclos de los que vamos haciendo en el oficio de acercamiento a la palabra, y en la liturgia ya para todo el pueblo de Dios, en la liturgia celebrativa, eucarística, pues se proponen esos tres ciclos litúrgicos: el A, que corresponde al Evangelio de Mateo, el B, que corresponde al Evangelio de Marcos, y el C, que corresponde al Evangelio de Lucas. Este año, desde noviembre, principios de diciembre del año pasado, iniciando el tiempo de Adviento, iniciamos la lectura del ciclo C, correspondiente en la mayoría de domingos al Evangelio de Lucas. Pero, ¿Juan dónde queda? El Evangelio de Juan dónde queda. Y entonces la pedagogía, la práctica de la iglesia es, al ser un evangelio que tiene una particularidad en la experiencia, como narra las cosas, como comenta las cosas de la vida de Jesús, pues lo van a insertar en momentos específicos durante el año litúrgico, principalmente en fiestas muy importantes de la vida de Jesús. Si nosotros caemos en cuenta cuando leímos los relatos de la infancia, el 24, en la misa de Navidad, que recordábamos el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús, inmediatamente el 25 empezamos a leer a Juan, el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra se hizo
carne. Y volvemos y recordamos en varios días de la octava de Navidad ese encuentro con el Evangelio de Juan. Y ya para ambientarnos el inicio del año litúrgico con el tiempo ordinario, nos presenta la llamada de los primeros discípulos en la versión de Juan precisamente, correspondiente a este ciclo C. Entonces, el Evangelio de Juan lo va a utilizar la Iglesia en momentos especiales, sobre todo, por ejemplo, en tiempo de Navidad, ya lo decía, en tiempo de Pascua. Vamos a leer muchos textos del Evangelio de Juan en los 3 ciclos, porque nos aproximan precisamente a una experiencia novedosa y particular que tiene este evangelista para presentar la experiencia de Jesús. Ayer nada más, si recordamos, leíamos el primer signo, la primera señal que hace Jesús en el Evangelio. Juan enfatiza mucho esto. Esta fue la primera señal o el primer signo que hizo Jesús, las bodas de Caná, que en el orden de lo que nos presenta el Evangelio de Juan, pues tiene como esa presentación. Entonces hoy nos vamos a aproximar un poco a la persona y a la literatura juánica, que también está compuesta de otros, al menos en la conformación del Nuevo Testamento, en otros 2 bloques, además del Evangelio, que configuran la literatura joánica. Alguna con mucha certeza de que posiblemente sea del mismo autor, y sobre todo lo vamos a ver ahora, pues la certeza es porque el Evangelio tiene un lenguaje, unas ideas, recoge una tradición común al Evangelio, común a las cartas, y lo particular y lo novedoso que va a ser el último libro, el Apocalipsis. Nosotros no nos vamos a adentrar mucho al Apocalipsis, no nos vamos a adentrar tampoco mucho a las cartas, pues porque en la premura de la presentación, pues no vamos a tener el tiempo. Pero yo les voy a dejar hoy solamente, bueno, como parte de la introducción al Evangelio de Juan, vamos a ver un pequeño video que voy a dejar colgado también en el Classroom, junto con la segunda parte del Evangelio de esa presentación. Es un videito que dura 7 u 8 minutos sobre el Evangelio. Y les voy a dejar también otros 4 videos presentando, o 3 videos presentando, uno el de las cartas juánicas y otro el del Apocalipsis. Posiblemente, si nos queda tiempito, vemos el de las cartas juánicas, que tiene una cosa interesante, sobre todo en relación al Evangelio. Entonces vamos a ver un pequeño video presentando los 11 primeros capítulos del Evangelio de Juan. Me confirman si ven, les estoy presentando. ¿Alguien que me confirme si ven la pantalla? Sí se ve. Muy bien, Sí. voy a ponerlo a andar. Es la presentación del Evangelio de Juan. Y nos hacen como una introducción de ese canal de YouTube, Proyecto Biblia, que tiene unas presentaciones pues muy sencillas, pero que nos facilitan. Caigamos en cuenta en el detalle de lo que desarrolla esta primera parte del Evangelio, y luego pues cuando hagamos la presentación que les voy a compartir luego, vamos a caer en cuenta pues la importancia de las ideas que nos va a dar esta presentación. Perdón que me salí. Perdón que me fui de... El Evangelio según Lucas. Perdón que me salté el video que no era. Este sí es. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular,
y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con "En el principio ya existía el verbo", que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de "y sin embargo, que el verbo era Dios". Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información.
Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Vemos que en lo que nos dice la presentación, es como esa introducción precisamente a ese libro. Es un libro que compuesto de 21 capítulos, casi que por mitades, un poquito más, un poquito menos, va a ir narrando como una experiencia muy significativa. Si nos detenemos, pues nos insinuaban, y vamos a verlo ahora más adelante, cuáles fueron esas 7 señales
que presenta este evangelio. Curioso que no los llama milagros, los llama señales o signos en las cuales Jesús se va a ir revelando. Esa experiencia pues de Juan, que con un lenguaje y con una manera propia va a adentrarnos a esa experiencia de Jesús, pues tiene como un buen significado para nosotros. Entonces ese evangelio de Juan, que tiene también, sabemos que fue el último evangelista que se escribió cerca del año 90, 100 después de Cristo, tiene pues como en su haber un desarrollo. Ya nos decía, y lo escuchábamos en el video, que tanto la obra que se atribuye a este apóstol, Juan, el Evangelio la mayoría de libros del Antiguo Testamento, y salvo las excepciones de las cartas de Pablo, que tienen el destinatario o el escritor, porque firmaba pues esas cartas, los evangelios pues nosotros lo atribuimos, o todos los evangelios nosotros los atribuimos a quien la tradición pues le atribuye su autoría. Pasa en el caso de los evangelios sinópticos, que nosotros se los atribuimos a Mateo, a Marcos, a Juan, a Lucas, pero no tenemos como la certeza, sobre todo, si directamente fueron ellos o fueron discípulos de ellos o la comunidad donde ellos trabajaron quienes compusieron esos evangelios. Lo mismo va a pasar con el evangelio de Juan, aunque se lo atribuimos a un Juan, a ese Juan que sabemos que es el hijo de Zebedeo. Veíamos que en la presentación, dentro de todo el libro del evangelio, no se presenta él mismo como autor. O sea, no dice, yo soy Juan, yo soy el que estoy escribiendo. Pero sí aparece un personaje como muy misterioso, que algunos en la interpretación pues van a relacionar con Juan, que la tradición pues va a poner como el más joven de los discípulos, ese que está en momentos claves de la experiencia de Jesús, en la última cena, en la cruz, en la resurrección, y se va a relacionar pues con Juan, el hijo de Zebedeo. Pero si queremos hablar de teorías, ese discípulo amado pues tiene demasiadas interpretaciones dentro del cuerpo propio del evangelio. Esa experiencia pues de este personaje, aunque no quede totalmente clara, pero va a ser repetida en varias páginas del evangelio, va a ser como una clave de comprensión, digámoslo así, de quien está comentando, compartiendo el evangelio. Recordemos que en el evangelio, en la última cena, es el que pregunta quién va a ser el que te va a entregar. En la cruz es el que está al pie de la cruz. Nunca lo identifican con su nombre propio. Siempre dicen el discípulo a quien Jesús amaba. O en la resurrección dicen que iban Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Dentro de todas esas interpretaciones, o sea, podemos visualizar que sea así, como ese autor específico, pero no tenemos la certeza de que sea efectivamente el mismo evangelista, el apóstol Juan. Pero se atribuye por la tradición a este discípulo. Lo más probable es que Juan tuviera un grupo, una escuela de discípulos que lo acompañaban muy de cerca y se encargaron de esa redacción final de lo que fue el cuerpo o el contenido de ese evangelio. Se ve en el evangelio esa tensión con el judaísmo que está presente en muchas páginas. Hay muchos momentos donde Jesús entra en confrontación y en contestación a ciertas prácticas, sobre todo de la tradición religiosa judía. Ya decíamos pues que la fecha aproximada de la composición del evangelio es cerca del año 90 después de Cristo. No lo dijimos en los evangelistas, aunque creo que sí en alguna de las entrevistas lo aparecía. Cada evangelista va a estar relacionado con un personaje, con un símbolo que la tradición ha puesto sobre ellos.
sobre todo por el comienzo de cada evangelio, lo van a relacionar con un texto por allá del Apocalipsis, donde se mencionan los 4 seres vivientes: el hombre, el toro, el león y el águila. Son los 4 elementos, o sí, animales o símbolos que la tradición ha relacionado con cada uno de los evangelistas. Si ustedes ponen atención, sobre todo en esas iglesias muy antiguas que ustedes puedan visitar o conocer, si ustedes ven en el altar, generalmente en las partes altas del altar hay 4 columnas. Generalmente pues se conforma como según el tipo de construcción que tenga. Y curiosamente en muchas iglesias, en muchas construcciones de iglesias, se ponen allí en cada columna uno de los 4 evangelios, como presidiendo, además del altar donde se consagra el pan y vino, donde se lee y se proclama la palabra, pues el mensaje del evangelio está representado como allí. Y generalmente se simboliza pues con esos símbolos de estos que nos presenta el Apocalipsis. Creo que lo dije cuando hablábamos de Mateo y de Lucas, pero lo recuerdo nuevamente. O sea, según el comienzo del evangelio, se le va a dar como una posibilidad de ese símbolo que represente a ese evangelista. Por ejemplo, el evangelio de Mateo lo representa el hombre, el ser humano. Y porque el evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Empieza a comentar el género humano donde van a ser Jesús. Entonces la tradición va a atribuir allí a ese símbolo al evangelista Mateo. Marcos, que después de anunciar la buena noticia y todo eso, presenta a Jesús en el desierto y dice que unas fieras lo rodeaban. Va a ser representado por el león. Mire que en la tradición nosotros ha pasado San Marcos de León, y es la representación precisamente como el evangelio que tiene ahí. Y porque aparecen las fieras, no es que aparezca directamente el león, pero dentro de una de las fieras estaba el león, según lo presenta Marcos al comienzo de su evangelio. Lucas es representado por el toro. Recordemos que el evangelio de Lucas comienza con el anuncio a Zacarías, que está en el templo y recibe el anuncio mientras estaba presentando los sacrificios en el templo. Y entonces la interpretación que se le da para que sea el toro era que los sacerdotes ofrecían los holocaustos por medio de sacrificios de animales, y el sacrificio del toro pues era uno de los establecidos dentro del culto judío para los sacerdotes. Entonces, como Lucas comienza con ese sacrificio, va a ser representado con el toro. Y por último, el evangelista Juan, este que estamos viendo hoy, va a ser representado por el águila. Pues es curioso porque no aparece un águila allí. No aparece ni siquiera pues como señalada al comienzo. Pero es la interpretación que le da la iglesia para tomar este símbolo. Y es muy sencillo. El evangelio de Juan comienza: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y todo eso para un judío pues remitía, como nos decía el video, muy específicamente al relato de la creación. Y si vamos al relato de la creación, ¿cómo comienza? Nos dice que el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Entonces, en esa alegoría, un poco, sí, pues muy ajustada, muy intencionada, se resalta pues que el personaje o el símbolo que representa a Juan va a ser el águila. El Evangelio de Juan tiene un estilo mucho más elaborado que los demás evangelios sinópticos. Pues podríamos decir que Juan hace una reflexión de Jesús desde una conciencia pues más pensante, más elaborada. Reflexiona el acontecimiento de Jesús y hace con ello una teología. La teología se va a desarrollar después en el tiempo como un estudio sistemático, pero el Evangelio de Juan va a tener como esa primera aproximación de ver a Jesús como Dios. Juan no se va a enmarcar a comentar y a compartir el origen humano de Jesús. O sea, casi que desde el comienzo
Juan nos dice, Jesús es hijo de Dios. Los evangelios sinópticos también nos van a decir eso, pero ellos lo van a ir matizando poco a poco. Pensemos en Mateo y en Lucas. Primero nos presentan el contexto donde nace Jesús, el contexto humano, la vida de familia, el ambiente cultural. Entonces, esos evangelistas toman primero como la visión humana de Jesús, Jesús como hombre. Juan casi que desde el comienzo dice, Jesús está en Dios. Entonces, por eso comienza con el relato de ese prólogo que veíamos en el video, que es como la introducción a todo el evangelio, pero lo presenta ya con una visión de que Jesús es Dios. Él no va a pasar como por el matiz de esa experiencia humana de Jesús, que eso en la vida del cristianismo ha sido un gran problema, porque las grandes dogmas de fe y las grandes negaciones de una o de otra realidad, los que niegan que Jesús sea hombre o los que niegan que Jesús sea verdadero Dios, es todo un conflicto de la manera como ha tenido la iglesia y el cristianismo de interpretar esa visión. Pues es como una cuestión muy fuerte. Hasta nosotros recientemente, a los 30, 40 años en el cristianismo, después del concilio, se seguía discutiendo eso. ¿Jesús es Dios o Jesús es humano? ¿Cómo se comparte esa doble dimensión? Ya la iglesia y la tradición pues va a ir respondiendo progresivamente a esas dos realidades. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. No pelean las dos realidades en Jesús. Algo específico que nos va a presentar el Evangelio de Juan es una preocupación por el tema de la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida. Y esa vida que se relaciona con la vida eterna que veíamos en el video, que no es esa vida después de la muerte, es la vida plena, es la vida que todos debemos tener. Y va a matizar precisamente el Evangelio en distintos momentos, cómo esa confrontación, cómo la vida se ve de muchas maneras amenazada, sobre todo en la misma experiencia de Jesús y en el conflicto que él va a ir generando. Por eso el mensaje central de este evangelista podríamos decir que es la vida. Algunos llaman al Evangelio de Juan como el Evangelio de la vida, no queriendo decir que los demás evangelios no se preocupan por esa vida, pero por el desarrollo como Juan va elaborando su evangelio, va mostrando como progresivamente que Jesús es el camino a la vida, que Jesús es la verdad de la vida. Recordemos que Juan lo va a repetir en un eslogan que nosotros repetimos mucho en la liturgia, por ejemplo, en el momento penitencial. Jesús camino, Jesús verdad, Jesús vida. Y precisamente ese encuentro de Jesús con la vida es una vida que conecta con la experiencia en ese encuentro con el Padre. Pero muestra también cómo Jesús, en el centro de su comportamiento moral y ético, presenta el valor de la vida como algo divino, como algo sagrado. Por eso la vida como mensaje central de este evangelio es un don que se va transmitiendo de distintas maneras. Veíamos que en estos 12 primeros capítulos del evangelio, el capítulo 1 con su introducción, la presentación de Juan el Bautista, la misión de Jesús, y cómo empiezan las señales de Jesús a partir de allí. Cómo va a curar, cómo va a convertir el agua en vino, como lo veíamos en el evangelio de ayer, cómo va a sanar a un funcionario real y cómo va a ir haciendo otros signos y señales que van mostrando siempre que Jesús se preocupa por la vida, sobre todo por la vida amenazada, por la vida enferma, por la vida vulnerada, pues por muchas maneras hostiles que tenemos como humanos de atacar y de dañar la vida. Y que solo en Dios se tiene vida en Él. O sea, podemos encontrar esa vida plena, esa vida eterna. Esa experiencia de Jesús como yo soy, y aquí hay como una cosa interesante,
Juan va a desarrollar el ministerio de Jesús, no tanto mostrándonos como sí lo hacen los evangelios sinópticos, dando enseñanzas, predicando, haciendo signos o milagros. Él lo va a hacer con 7 señales muy concretas. Esa experiencia del 7, pues tiene como una forma para resumir y concentrar prácticamente el mensaje y la acción de Jesús de una manera que se pueda grabar fácilmente en quienes lean la obra. Es curioso porque en el Evangelio Jesús va a utilizar, en el Evangelio de Juan, Jesús va a utilizar una expresión muy propia del Antiguo Testamento, y es la de cómo se llamaba a Dios, cómo se denominaba a Dios. Sabemos que para los judíos pronunciar el nombre de Dios era casi como un pecado, o sea, estaba prohibido hasta en uno de los mandamientos. Y el pueblo, pues, para no nombrar a Dios, se inventaba palabras, el glorioso, el altísimo, el omnipotente, y dentro de las palabras que en la tradición bíblica más fuerza van a tener de esa representación de Dios, tanto que en el Éxodo ese es el nombre que Dios le revela a Moisés como suyo. Recuerden cuando está Moisés en la zarza ardiendo, que lo envía, que vaya al faraón, y le dice Moisés, ¿y yo cómo voy a ir a decir? ¿Y quién me envía? Cuando si me preguntan, ¿y quién te envía? ¿Yo qué voy a decir? Y la respuesta que nos presenta el Éxodo 3 es que Moisés va donde el faraón y diga, yo soy, te ha enviado. El nombre que se atribuye, la divinidad que se le manifiesta a Moisés, es ese yo soy. Ese yo soy que para el lenguaje judío, pues distinto al yo soy, el yo soy John Jairo, esa es mi identidad. Pero ese yo soy en la traducción judía, en la expresión judía de ese nombre, implica el yo soy en tiempo pasado, presente y futuro. Para nosotros esa conjugación que combine las 3 cosas es muy difícil. Para nosotros el pasado es pasado, el presente es presente, el futuro será lo que venga. Pero en la palabra del yo soy judío, hebreo, pues tiene como una connotación. Recordemos que es el nombre que se le va a atribuir a Dios, el Yahvé. El Yahvé, que no se pronunciaba, sino se hacían ciertos gestos para anunciar el nombre de Dios. Porque ese nombre era un nombre pues que no se podía pronunciar. Jesús en el Evangelio va a tener como 7, por lo menos 7 presentaciones de ese yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy el agua que da vida, yo soy la luz. Son expresiones que están conectadas precisamente con la experiencia de ese Dios liberador. Nos quedan 2 minuticos, vamos a hacer esta filmina. El Evangelio de Juan es como una profunda reflexión teológica sobre el misterio de Jesús. Es una respuesta a la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús y ante la tentación de los cristianos de huir del mundo por miedo a sus crisis y conflictos. En este Evangelio, los que se encuentran con Jesús, Nicodemo, la samaritana, los discípulos, el ciego de nacimiento y otros, van descubriendo lentamente la identidad de Jesús. Lo van a reconocer como Señor, como profeta, como Mesías y Salvador del mundo. Pero Juan descubre que Jesús, además de todo eso, es el Hijo de Dios que estaba unido al Padre y vino a nosotros haciéndose hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta es como la experiencia pues con la que Juan nos va a introducir al acercamiento a la persona de Jesús. Vamos a dejar hasta acá porque creo que ya nos va a sacar el Zoom. Vamos a cerrar la sesión y, perdón, vamos a dejar de compartir ya. Cerramos la sesión, nos encontramos para el último bloque de nuestro encuentro. En todo el Evangelio,
Juan va a ir describiendo poco a poco también las características del auténtico discípulo. Siempre va a haber como esa experiencia un poco refleja de cómo debe ser el discípulo que sigue a Jesús. Y precisamente es a partir de ver a Jesús cómo actúa, qué hace, escuchar sus palabras, sus enseñanzas, ver los signos que realiza y sobre todo creer en él. Es como el eje fundamental de esa experiencia que nos presenta el Evangelio en el seguimiento. Si recordamos la primera llamada que presenta el evangelista Juan, cuando se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista, el Bautista señala: este es el Cordero de Dios, él es. Parece que en la comunidad juánica, en la comunidad donde va a surgir este evangelio, era muy fuerte la tradición de los seguidores de Juan el Bautista. Y entonces va a haber esa polémica, esa confrontación que también vemos en el Evangelio sinóptico, pero Juan va a matizar muy fuertemente que el papel predominante o el reconocimiento de Jesús como Mesías supera pues la misión profética de Juan el Bautista. Aunque va a continuar mucho la obra de Juan el Bautista. Jesús va a continuar esa obra que Juan el Bautista ya había iniciado. Como veíamos en la presentación, aunque llegábamos hasta la primera parte, después de ese prólogo que encontramos en los versículos 1-18 del capítulo 1, ya veíamos pues que es como una presentación de la obra. Casi que paulatinamente lo que va diciendo el prólogo es lo que se va a desarrollar durante el resto del Evangelio. Luego los capítulos 1, versículo 19 hasta el capítulo 12 va a ser como el libro de las señales. Recordemos que aparecen pues 7 señales, ya ahora creo que van a aparecer cuáles son esas 7 señales, que a diferencia de los otros evangelios presenta apenas 7, o sea, mientras los evangelios sinópticos presentan muchos milagros, muchas acciones significativas que hace Jesús, en todos ellos, dentro del evangelio de Juan, la preocupación fundamental es la vida, por el hecho de que el evangelista nos dice que Jesús llega a planificar la vida. Acá están los 7 milagros que nos señala el evangelista Juan en esta primera parte de su libro. Mientras que los sinópticos pues desarrollan gran cantidad de milagros y en varios géneros. Recordemos, y lo decía la vez pasada, que el género literario milagros no es solamente el que indica la forma de una curación física que se evidencia. Esa curación o ese milagro pues tiene otras connotaciones en la forma narrativa. En el Antiguo Testamento encontramos muchos relatos de milagros y tienen una finalidad, que además de que se opera una sanación o una curación, pasa algo más. Y en el Evangelio de Juan pues aparecen 7 milagros o 7 signos, no se llaman precisamente milagros en el lenguaje de Juan, que están desarrollados aquí. Están en desorden, no están en el orden como van apareciendo. El primero es las bodas de Caná, luego viene la curación del centurión, camina sobre las aguas, la multiplicación de los panes, el enfermo en la piscina de Betesda, el ciego de nacimiento, que no es Bartimeo, tiene un matiz diferente la presentación de ese ciego que presenta el evangelista Juan, y por último, para cerrar este primer bloque del libro de las señales, o el libro de los signos, la resurrección de Lázaro. Luego, los capítulos 13 al 17 nos presentan el libro de la comunidad. En la introducción que veíamos al video del Evangelio, escuchábamos que esta parte ya va a acontecer en los últimos días de la vida de Jesús, prácticamente en el último día de la vida de Jesús. Los últimos días, desde la última cena, donde aparece ya así un largo discurso que Jesús va a realizar a los discípulos, dejando como ese legado de esa enseñanza y de esa
de todo lo que él fue transmitiéndole a sus discípulos. Básicamente, en esta parte del libro de la comunidad va a estar fundamentado o centrado en la clave del evangelio, que va a ser la proclamación del mandamiento del amor. Un nuevo mandamiento que va a actualizar los anteriores mandamientos. Y allí también pues el anuncio de su pasión, muerte y resurrección, animando y fortaleciendo pues a los discípulos para que, a pesar de las persecuciones que van a vivir, pues puedan mantenerse con esperanza. Recordemos, si esto se escribió casi 60 años después de que ocurrieran, la comunidad ya había experimentado persecuciones, muerte, ya había pasado el martirio de algunos de los discípulos, se había salido pues a otras regiones. Este evangelio se va a poner más que todo en la franja de Éfeso, o sea, que se escribió fuera de Palestina. Luego vienen los capítulos 18 al 20, el libro de la glorificación, que es el que narra pues la pasión y muerte, que se ve no como una derrota, sino como el triunfo y el signo más grande del amor de Dios. En ese relato va a ser muy significativo la resurrección el primer día de la semana, como lo va relatando el Evangelio. Y curioso, a ejemplo de los evangelios sinópticos, sobre todo de Marcos, pone como primera testigo de la resurrección a María Magdalena. Y por último, el último capítulo, la conclusión de las obras, al menos de los evangelios, es como la estructura muy bien diseñada de ese libro, porque tiene como un epílogo, una conclusión, y también tiene una introducción. O sea, nos dice cómo empezamos y cómo terminamos. Y el cuerpo del contenido del evangelio pues va a relatar eso. Básicamente el mensaje es un mensaje de vida. Ya decíamos que si es un evangelio que se promueve y que anuncia y que defiende la vida, pues no hubiera sido muy gratificante que el evangelio terminara con un muerto, con un derrotado. Y precisamente el evangelio muestra en señales y en formas muy curiosas de cómo se manifiesta ese resucitado a la comunidad, cómo se manifiesta a los discípulos en la tumba, cómo se manifiesta a las mujeres, cómo se manifiesta a los discípulos en la faena de la pesca. Recordemos que al comienzo él les había dicho, yo los haré pescadores de hombres, síganme, y ellos dejaron las redes, pero al final cuando ya ha resucitado, vuelve y los llama otra vez en las faenas de la pesca. Entonces es interesante que ese resucitado acontece y se manifiesta en los momentos de la vida. Un tema muy importante que maneja el Evangelio es el de la comida y el de la institución de la Eucaristía, que a diferencia de los sinópticos ponen la institución de la Eucaristía en la última cena. El Evangelio de Juan, aunque relata también la última cena, pero la relata con otros matices. Recuerde que Juan no se centra tanto en que partió, lo dice, pero no lo enfatiza tanto, sino que pone el énfasis en lo que hace Jesús previo a la cena, que es, se quita los vestidos, se pone la toalla, agarra un cuenco de agua y le lava los pies a los discípulos. Se encuentra con la resistencia de Pedro, lo convence de que se deje lavar los pies y después les da una enseñanza. Si yo que soy el maestro, si yo que soy el Señor, he hecho esto con ustedes, ustedes también lo tienen que hacer conmigo. Mire que es la tradición que nosotros conservamos en la liturgia del Jueves Santo. Además de que recordamos la cena pascual, la cena eucarística, recordamos el gesto del lavado de los pies. Bueno, en tiempo de pandemia ya hemos suprimido ese gesto por los cuidados, pero está en nuestra experiencia litúrgica el lavado de los pies. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde está la institución de la Eucaristía en el Evangelio de Juan? Pues la encontramos en el capítulo 6. Es interesante y sería bueno que si nos aproximáramos al Evangelio de Juan, nos acercáramos a ese capítulo que es una maravilla de texto eucarístico, donde no están pues precisamente en una cena, están en un descampado
hay una multitud, no tienen que comer, le dicen los discípulos, despáchelos, y Jesús hace el signo de la multiplicación de los panes, que tiene variadas interpretaciones. Pues no era que Jesús tuviera una panadería para vender pan o para repartir pan a diestra y siniestra. El signo se interpreta de una manera como muy sencilla. En la antigüedad, cuando los campesinos salían a sus faenas diarias, normalmente llevaban su comida, su fiambre, su comida de diario entre sus pertenencias, en una mochila o dentro de su túnica. Y generalmente, pues cuando habían comensales más de lo que yo llevaba, pues no era como muy apropiado que yo sacara el pedacito de pan o lo que llevara de comida, porque inmediatamente seguro iba a tener a alguien que estuviera allí mirándome con ansiedad, con deseo de, a ver, me va a dar. Y entonces allí se explora pues como ese deseo del egoísmo humano. Si yo tengo algo para mí, no lo quiero compartir. Pero parece que el gesto milagroso que se opera precisamente en esa multitud, recogen lo que hay, comparten lo que tienen y empieza a multiplicarse, porque cada uno ve que cuando uno se desprende de lo propio, lo comparte con el otro, como que abunda, como que se multiplica. Y ese fue el signo que muchos interpretan históricamente, pues, que pudo haber sucedido. Con la comida nosotros a veces somos muy celosos, a veces queremos sacar la mejor porción para nosotros y no pensamos en los demás. Y entonces es como ese egoísmo que está metido en nuestra conciencia humana que no nos permite compartir. Entonces el milagro de la multiplicación de los panes es que de mi egoísmo yo me volví una persona que sé compartir. Y ahí es donde está pues como ese milagro. Quedan 5 minuticos pues, para cumplir como con el tiempo de la hora. Les decía, bueno, no tendremos oportunidad de ver los otros 2 videitos, pero sí les pediría que en algún momento durante esta semana puedan ver la segunda parte del Evangelio de Juan. Ahora a las 12 del día les llegará pues el mensaje con esos videos, están en YouTube, pero van los enlaces para que los vean ya en particular. Luego también está otro video sobre las cartas juánicas. Y por último, el Apocalipsis. Me gustaría decir una sencilla palabra del Apocalipsis. Es un libro totalmente distinto a los evangelios. Es un libro totalmente distinto a las cartas que conforman pues, el gran bloque del Nuevo Testamento. Pero es un libro que a veces a nosotros nos han metido mucho miedo porque habla como de las catástrofes, de las destrucciones, pero tiene su clave de interpretación. Podríamos decir que el Apocalipsis es un libro de esperanza y expresa precisamente una esperanza en un momento de mucha crisis, cuando el Imperio Romano está dominando, cuando está persiguiendo a los primeros cristianos. Aparece como la fuerza transformadora de unas comunidades que se agarran de Jesús y en él y con él, pues van despertando la esperanza de fe y de vida entre ellos. De todas maneras, en la ficha que les comparto también del Apocalipsis, pues hay algunas ideitas que nos ayudan a entender ese libro que también ha tenido muchas fábulas mucha mala interpretación en la vida de la iglesia, que si uno lo lee se vuelve loco, ¿no? Pues son textos que están escritos en un lenguaje simbólico que precisamente quieren transmitir es otra experiencia a la comunidad que lo va a leer. Bueno, con eso yo creo que podríamos terminar. Quedaría entonces pendiente que puedan ver los videos, les insisto, vean los videos porque son como muy buena ilustración de lo que son esos evangelios. De los evangelios sinópticos en ese proyecto Biblia, están también algunos resúmenes por capítulos de algunos de los evangelios sinópticos, y de allí también nos vamos a valer para alguna de los textos de las cartas que nos aproximaremos. Son como materiales y recursos que les pueden servir a ustedes para
para profundizar un poco en lo que pretende ser esta pequeña introducción al Evangelio de Juan. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario. Para la próxima semana le pediría el favor, estamos pendientes porque yo tengo que viajar, pero ya hablé con la hermana Belkis para que alguien vaya a reemplazarme. Yo ya cuadraré esta semana, pues la persona que me ha colaborado en otros momentos que yo he tenido que salir, para que apoye un poquitico esa experiencia con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o podemos ir concluyendo cuando quieran. Pueden irse retirando. Voy a dejar de grabar ya